Hola, vamos a acabar Tótem y Tabú en este video. Creo que no hay apéndices. De hecho, no he abierto el documento ahorita que lo pienso. Pero tengo planeado en este video grabar la séptima parte del cuarto capítulo de Tótem y Tabú. El retorno del totemismo en la infancia. Estamos más o menos como a la mitad del volumen 13 de la obra de Sigmund Freud. No tengo así una idea clara. Yo calculo que para este momento ya habré grabado más de 500 horas compartiendo la obra digo, no de Totem y Tabú, del doctor Freud. 500 horas leyendo aproximadamente desde el volumen 1 ahorita hasta el volumen 13. Yo estoy grabando este video, si mal no recuerdo, hoy es... ¿Qué? ¿Qué día es hoy, Lobito? Hoy es diciembre ya, del 2022. He estado incluso pensando acelerar la publicación de los últimos videos para terminar el volumen 13 en diciembre del 2022, comenzar el volumen 14 en 2023. Pero, sin más, estamos página 156, volumen 13. Las siguientes serán palabras del doctor Freud. Esta... Un proceso como la eliminación del padre primordial por la banda de hermanos no podía menos que dejar huellas imperecederas en la historia de la humanidad y procurarse expresión en formaciones sustitutivas tanto más numerosas cuanto menos estaba destinado a ser recordado él mismo. Antes de continuar con la lectura, que ahí nos remite a la nota 61 a pie de página, hemos estado estudiando y particularmente en la parte pasada, en la sexta parte del capítulo 4, no tenía subtítulo, no tenía título esta sexta parte, simplemente era 5, 6, 7, punto, no hay más. Ajá. Pero en la parte pasada ahondamos en esto de la horda primordial. Ajá. Y es una propuesta teórica, sociológica, no hecha por el doctor Freud, sino por Charles Darwin, en la cual observa que las primeras organizaciones sociales de las cuales tenemos registro, no son organizaciones de insectos, no son organizaciones de mamíferos, ¿cómo decirlo? Mamíferos pequeños. Bueno, pequeños es relativo. Están hechas a partir de primates. Ajá. Se habla en el estudio que hizo Freud de Charles Darwin de la hipótesis de la horda primordial como un conjunto de individuos de una misma especie organizados en un punto específico y por el bien común de todos. Dentro de este grupo surge la figura de un macho alfa, pero un macho alfa no como lo podríamos pensar bajo la cultura de la autoayuda. Mi perrito me está insistiendo que juegue con él. Voy a hacer el video y jugar con él. Y ahí no es un mensaje de Coca-Cola, es simplemente su juguete. Así se divierte este pequeñito. A ver, déjenme ver si se puede. Chiquito, lobito, lobísimo. ¿Y tu botella? ¿Dónde está tu botella? Mueve su colita. Ok. Tengo unos pequeños cubiertos aquí porque estaba comiendo un postre. Por eso también se me resecó la garganta. Pero, entonces, retornando a el mito científico de la horda primordial que será retomado en Psicología de las Masas y Análisis del Yo,
otro texto del doctor Freud posterior, este macho alfa reúne para sí, reúne o tiene bajo su poder un conjunto de hembras, se le rinden tributos, se le dan cosas para que él sobreviva. Ajá. Y de aquí también observamos mucho de, ¿cómo decirlo? Los restos de la conducta hacia ese macho primordial en los primeros capítulos de Tótem y Tabú, acerca de el tabú de los gobernantes, donde también se habló acerca de el tabú que se tenía hacia una, o bueno, hacia las, porque esto es también un objeto de estudiar las manifestaciones culturales, no solo de los polinesios, que es de donde viene la palabra tótem y tabú, sino también de otras culturas. Se estudió cómo ciertas culturas, digámoslo así, naturales, prehispánicas, ciertamente aquí en México, es decir, antes de los españoles, eh, con culturas naturales fue la palabra que usó el texto, se manifestaban alrededor de la figura de los gobernantes y la figura de los sacerdotes, bueno, la clase sacerdotal, de cierta manera, ¿no? Con ciertos tabús, con ciertas limitaciones, con cierto miedo incluso hacia ellos. Y entonces, a partir de esta figura del padre primordial que retoma el texto, se establece la hipótesis de la banda de hermanos, ¿no? Este padre primordial, el macho alfa, que tiene para sí a las hembras, las reclama para ser sus hembras, no deja ninguna para los machos más jóvenes y tiene la necesidad de sacarlos de la horda, ajá, de, digamos, ¿cómo se dice? Es una figura legal incluso, expulsarlos, vaya, que salgan de la horda para que el macho alfa no pierda sus recursos. Sube, lobito, ven, sube. Ay, precioso, sube. Hermoso. Ay, sí que sí que sí. ¿Sí se ve el lobito? Sí, aquí está. Entonces, esta banda de hermanos, al verse despojados de su lugar de origen, al verse despojados del cuidado de la horda, eh, comienzan, digamos, un viaje en el cual se hacen de algunos recursos para garantizar su propia supervivencia, pero llegan a la conclusión de que es necesario matar al padre primordial. Ajá. Esto estoy haciendo un resumen de los videos pasados, antepasado, etc. Y a partir de este crimen, porque efectivamente en la teoría, digamos, no de Freud, sino de Darwin, los hijos logran matar al padre para tener el poder. Sin embargo, y esto es ya más, no recuerdo si es este perrito, sí que no. Sufre mucho este pequeño. Ay, sí que sí, quesito. Quesito, quesín. Toma, 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 te torturo. Entonces, este crimen cometido hacia el padre primordial, al contrario de aliviar la tensión que tenían los hermanos por no tener el poder, se dan cuenta que ahora todos tienen el poder. Ajá. Todos los hermanos se disputan el poder, se disputan la posición del padre primordial. Salió corriendo por tu botella, ya me la trajo. Oye, Osito, estoy trabajando, bebé. Dice, no me importa, no me importa. Padre primordial, padre primordial. Pero bueno, es que hay que también procurar acercarnos. Era un contenido, fue un contenido fuerte el que estuvimos viendo. De hecho, el video pasado, el antepasado fue donde me mareé así de que, ay, ay, ay. Era una situación muy violenta, esta de la horda primordial, porque no crean que fue solo un crimen, digamos, sí fue llevado a cabo por la banda de hermanos, pero también toda la horda se organiza para llevar a cabo el crimen del asesinato del padre primordial, el macho alfa.
Entonces, queridas y queridos, si ustedes quieren ser machos alfa o hembras alfa, allá ustedes, es su problema. Y esto retomo mi comentario, mi propio comentario, la cultura de la autoayuda. Como ustedes sabrán, yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Psicología. Todo iba muy bien hasta que yo termino mi carrera, me dedico a ejercer profesionalmente la psicología y me doy cuenta que para la población mexicana en general, la psicología es, en el mejor de los casos, y no estoy siendo sarcástico, lo digo de forma directa, en el mejor de los casos una estafa. Y no hablo desde mi perspectiva, hablo desde la perspectiva de la población en general. Cuando yo salgo de la universidad, me dispongo a trabajar. Me busco, por ejemplo, me acerco a hospitales, entregué currículums en todos lados y no fui llamado ni una sola vez. Me acerqué a maestros, busqué contactos. Al final lo logré. Entré en contacto con una doctora que aún conservo la comunicación con ella, pero es justamente cuando yo descubro algo que no enseñaban en la universidad, y es que una cosa es la perspectiva universitaria y otra cosa es la perspectiva de la población. Ajá. No diré yo, la población inculta, hay que educarla, no. La población tiene conocimiento, tiene herramientas que le funcionan, que son prácticas, útiles en su realidad. Y dentro de esta realidad, la psicología, en serio, es algo mucho menos útil que una religión, en un sentido práctico. Ajá. No lo digo con el afán de ofender a ningún colega profesional de la psicología, ni ningún estudiante. Estudien. ¿Para qué? Puedan ustedes también obtener herramientas para acercarse a esa población y darle también una cara, una función a nuestra disciplina. Les comentaré por qué. Cuando digo la cultura de la autoayuda, me refiero a una experiencia en particular. Algo que, por ejemplo, más o menos dejé entrever los videos pasados cuando hablé de Alcohólicos Anónimos. Ajá. Mi primera experiencia supervisado, claro está, eh, clínica, mi primer trabajo fue con esta doctora que les platico, en el cual ella nos daba clases, ya habiendo acabado la universidad, nos formaba, nos daba ella misma terapia, etcétera, etcétera. No estoy hablando aquí de mi formación como psicoanalista, estoy hablando en una formación previa a mi formación como psicoanalista y previa en un sentido histórico para mí, no en un sentido académico. De ninguna manera, la doctora Marta Centurión Acosta, que aún sigue dando clases en el Instituto Politécnico Nacional, de ninguna manera tomaba única y exclusivamente a alumnos, a sus trabajadores, como egresados. Ajá. Tuve compañeros estudiando con la doctora Marta que se estaban todavía formando en su licenciatura, en su carrera, en su carácter profesional como psicólogos. Y esto fue antes de yo empezar mi seminario de formación como psicoanalista. Pero por ejemplo, con la doctora Marta estudiábamos Kohut, a un autor llamado Kohut, K-O-H-U-T, Kohut. No recuerdo su nombre, creo que es Donald Kohut, no me acuerdo bien, pero eran lecturas dificilísimas para mí. No las entendía, les soy sincero. Estudiamos Winnicott, Donald Winnicott o Donald Winnicott, no sé cómo pronunciarlo, lo pronuncian ustedes. Es decir, yo me acerqué a esta maestra justamente porque ella tenía doctorado, maestría y doctorado en psicoterapia psicoanalítica. Ajá. Y yo quería saber qué era eso. Yo tenía la intención de dar un contexto a mi formación universitaria, que yo me acerqué a la facultad por una película que vi sobre Freud, pero con toda nuestra preparación mía, de la doctora, de mis compañeras y compañeros, nuestros usuarios nos descartaban.
Nuestros usuarios amablemente se prestaban, amablemente se ofrecían, digámoslo así, esperando que el tratamiento ofrecido por nosotros, un grupo de profesionales estudiosos, dedicados, comprometidos con el servicio, con la ciencia, con la disciplina psicológica, no psicoanalítica, psicológica, conforme la conocíamos por allá por el 2009, y descubrieron poco a poco estos usuarios que incluso podían burlarse de la doctora Marta con sus maestrías y doctorados. Se burlaban, la robaban, algunos la intimidaron, algunos, es decir, la agredieron física o verbalmente. Otros, por ejemplo, la robaron, en serio, la robaron, no es una acusación, fue una realidad para mí. Y esta población, ciertamente una población difícil, dábamos nosotros servicios profesionales a una población de, así estaban denominados clínicamente, alcohólicos y drogadictos. Tenían como un escalafón más arriba en cuanto a utilidad el programa de AA, Alcohólicos Anónimos. Y la lógica era esta: ¿cómo me vas a comprender tú, me decían, por ejemplo, los pacientes, que nunca has consumido una droga como puede ser el crack o la cocaína base también, es lo mismo, según mis estudios? El crack, la piedra, cocaína base, lo mismo. Si tú nunca has consumido crack, si tú nunca le has entrado a la piedra, si tú nunca te has echado un churro, marihuana. Si tú nunca has perdido el trabajo por un problema de alcohol, si tú, básicamente te has dedicado a estudiar, ¿cómo me vas a comprender a mí? Yo le creo más al padrino, es decir, a la figura de autoridad de AA, un grupo de autoayuda que surge en los Estados Unidos. Es entonces justamente algo que no te dicen en la universidad, que la gente no va a creer en ti, que la gente va a tener sus propias figuras de autoridad, conforme justamente a lo que la vida, la experiencia les va enseñando. Y efectivamente, cuando comienzo yo a conocer a los padrinos, cuando comienzo a tener no solo el conocimiento de hola, ¿cómo estás?, sino ver las reuniones de AA en México, en la Ciudad de México, y conocer todo el contexto ideológico, dogmático, práctico de AA, me doy cuenta de dos cosas. La primera, ya les había dicho, la influencia de la academia en la estructura de ciertamente el pensamiento científico, pero también del abordaje de la psicología hacia la población en general. Podría resumir esta influencia académica como, fíjense, estas palabras que voy a usar: una secta escolar. Ajá. No tengo la intención de ser ofensivo hacia la escuela o hacia la religión, no. Con la palabra secta me refiero a: yo soy un estudiado y sé mejor que tú lo que es mejor para ti, siempre porque yo estudié. A eso llamo sectario. Ajá. No estoy siendo ofensivo, estoy tratando de describir también, descubrir y describir esta situación que como profesional uno tiene una cierta noción. Yo estudié, yo fui a la universidad, tenía ya mi título, mi carrera universitaria terminada. Y cuando, por supuesto, en algún momento la misma doctora Marta Centurión llegó a gritarle a un paciente: tú te burlas de mí, yo que tengo maestría, tengo doctorado, te vienes a burlar de mí. No era yo,
era mi supervisora. Y efectivamente, el paciente se estaba burlando de ella, de ella. Por eso también llamo pensamiento sectario. Ajá. No con el afán de decir las universidades son malas, no, 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 no. Son muy necesarias. Aunque también tienen un carácter de, digámoslo así, dominio exclusivo de la verdad. Y es ahí donde se equivocan las universidades. En cambio, cuando una persona se acerca no desde el pedestal de la universidad, sino desde el tú y yo somos iguales y no me vas a ver la cara de idiota porque yo estuve donde tú estás, la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, entonces muchos pacientes que tuvimos sí adoptaban otra postura hacia aquellos, hacia los padrinos, hacia todo individuo que se acercaba no como un superior moral, intelectual, sino como un igual, simplemente en abstinencia. Cuando nosotros, digamos, como grupo de profesionales, descubrimos esto y también nos damos cuenta cómo los pacientes mismos los siguen a los padrinos, se interesan de lo que aquellos les puede decir o les pueden decir para llegar a cancelar eso que era también mal visto por la familia. Entonces, digámoslo así, los padrinos nos empezaban a ganar en cuanto a autoridad delante de los pacientes. Ajá. Todo esto, fíjense, para describir una interacción profesional. ¿En base a qué? A una figura de autoridad. Aquí la pregunta es, no hacia ustedes, sino es realmente en un afán de definir el objeto de estudio justamente de este texto que hemos estado abordando. Se habla de la figura de el padre primordial, el macho alfa. Podemos decir, no es necesario, no es deseable, es más bien un estorbo para el proceso de la humanidad el hecho de que tengamos autoridades. Es una postura, digámoslo, que invita a la rebeldía, que invita a la revolución, y sin embargo, aún en organismos revolucionarios hay autoridades, hay reglas, hay una estructura que se respeta, aún en la anarquía. Ajá. Aquí, por supuesto, podríamos establecer muchísima discusión al respecto. Por supuesto, la caja de comentarios para eso está, pero también algo que destaca en, eh, en este caos que vivimos, y esto lo estoy hablando para diciembre del año 2022, la guerra en Ucrania no tuvo, al menos que nosotros sepamos, mayores consecuencias. No ha pasado algo más grave para este día, pero no solo eso, sino que eh, las redes sociales es un lugar donde justamente la gente se la pasa buscando ídolos. Aunque nosotros no queramos, la figura del padre primordial, la figura de él o la líder, la figura de las sectas, la figura de los influencers, la figura de la verdad, la figura de Dios, seguirá siendo una necesidad emocional. Podemos aterrizar justamente todo este contexto, este desarrollo que hemos estudiado en Tótem y Tabú, como no solo la historia de los grandes, papá y mamá, para empezar, sino también la herencia cultural, la herencia ideológica, la herencia emocional
que tenemos para el año 2022. Ajá. Y con emocional, justamente, vemos a alguien alzarse y como hermanitos nos proponemos destruir esa figura. Y efectivamente podemos destruirla. Sin embargo, cuando, teoría política, cuando hay un vacío de poder, el poder vuelve a levantarse. Y de estos hermanitos que matamos entre todos al Padre primordial, entonces no solo será un padre, sino serán todos aquellos que contribuyeron a su caída, quienes sean la amenaza el uno para el otro. Esto, por supuesto, adquiere mayor relevancia para el año 2022 al momento de estudiar los derechos humanos. Continuamos con el texto. Repito, un proceso como la eliminación del padre primordial por la banda de hermanos no podía menos que dejar huellas imperecederas en la historia de la humanidad y procurarse expresión en formaciones sustitutivas tanto más numerosas, cuanto menos estaba destinado a ser recordado él mismo. Esta última frase, cuanto menos estaba destinado a ser recordado él mismo, es decir, ese asesinato inútil de dar muerte al padre primordial fue tan traumático, y con esto quiero decir tan aterrador como tan satisfactorio, que la humanidad entera lo sigue recordando. Aquí justamente me acerco a la definición de anímico de acuerdo al doctor Sigmund Freud. Lo anímico, la emoción, como un rastro histórico de eventos, ADN, pero también una impresión tan terrible que se sigue recordando a través de aquellos actos que hacemos como individuos o como cultura para alejarnos mentalmente de eso. Puede sonar complicado, pero es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Ajá. El trauma tiene dos naturalezas, el dolor y el placer. No se esperaban eso, ¿verdad? El dolor y el placer, por cuanto no solo el dolor es lo que nos deja marca en la vida, sino también el placer. No solo es una cuestión de huir del dolor, sino también de apartarnos del placer. Y con esto no me refiero a una conducta moralista, sino más bien sacar nuestra mente de aquellas experiencias que nos llaman. Les hablé de adicción con mi experiencia con adictos. ¿Ustedes creen que son adictos porque son tontos? No. Son adictos porque les encanta el impacto de la sustancia. Para ellos, la vida no tiene sentido sin sustancia. Sin sustancia, mejor morir. Para ellos. Y por eso qué bueno que no lo hice yo. Pero lo mismo puede pasar, lo mismo puede pasar con una relación, no necesariamente sexual, sino alguien a quien ustedes adoran porque se la pasan bien con él o con ella, amigo, novia, amante, maestro. Y estoy hablando no de tener relaciones sexuales con profesores, con profesoras, simplemente estar en el mismo cuarto. Hola, ¿cómo estás? Y la plática misma, el placer de una plática. ¿Cómo salirse de eso? ¿Cómo? ¿Cómo apartarse de un placer tan grande como encontrar la vida en una mirada? Y a ver, conductistas, no, 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 es que... ¿De qué? Bueno, encontrar la vida en una mirada, formaciones sustitutivas tanto más numerosas
cuanto estaba destinado a ser recordado el evento mismo. Es decir, fíjense, hablando de trauma, vi sus ojos y perdí el aliento. Trauma. Y por otro lado, el asesinato del padre primordial, tan horroroso y al mismo tiempo tan placentero. Por supuesto, debo decirlo, no los estoy invitando a cometer un crimen. No. De hecho, es justamente una advertencia. Eh, una de las sabidurías de la neurosis obsesiva, porque sí, hay sabiduría que se puede obtener de lo que se llama clínicamente una enfermedad mental, es que el acto no solo tiene que ser llevado a cabo físicamente para ser real. Ajá. La fantasía pesa ya como un acto. Entonces, si ustedes identifican en sí una ira asesina, creen, sean creativos con esa energía, hagan algo con ese poder que nace de aquí, no de Rick Sánchez, del pecho. Les pido a ustedes que si odian a muerte a alguien, que bien puede ser su padre, su madre, su hermano, hermana, su vecino, vecina, no lo sé, rescátense ustedes. Plasmen con esa energía algo que no atente en contra de ustedes. Porque es lo que les puedo hablar del crimen. Quien comete un crimen, comete un acto contra sí mismo. Es uno de los secretos de la ley. Pero, regresamos al texto. Nota 61. Al respecto de esta frase. Expresión en formaciones sustitutivas tanto más numerosas cuanto menos estaba destinado a ser recordado él mismo. Es decir, mientras menos queremos recordar algo, más formaciones sustitutivas encontramos. Ajá. Pero curiosamente, en esas formaciones sustitutivas está eso que no queremos recordar. Nota 61, dice Freud. Ariel en La Tempestad. No sé quién sea Ariel, no sé de dónde sea esto de La Tempestad. Así dice. Dice, a 5 brasas plenas yace tu padre. Coral se ha hecho de sus huesos. Perlas de lo que fueron sus ojos. Todo lo que en él decae sufre una conversión marina en algo extraño y rico. No sé de dónde sea esta frase. La tempestad, bueno, así está escrito, bueno, no sé, pero es no es una rima como tal, una prosa, no sé, es un verso, no sé qué es esto, pero apunta a la muerte de un padre. Pero, y esto es una observación que les hice en videos pasados. Eh, ¿Quién necesita matar a su papá cuando nunca estuvo? Mm, pero al mismo tiempo, esta figura psicológica del, entre comillas, padre ausente es una manifestación del asesinato del padre primordial. Y de ahí, otra manifestación es el feminismo, el patriarcado desde el punto de vista feminista. Abajo el patriarcado. ¿No les suena distinto ahora? Matemos al padre primordial, matemos a Dios, que por supuesto es una malversación de una frase de un escrito de Friedrich Nietzsche, pero
Vamos a continuar porque no hemos avanzado ni una sola página. Pero está rico, ¿no? Continúa Freud. Resisto la tentación de rastrear esas huellas en la mitología, donde no son difíciles de encontrar, y me dirijo a otro campo siguiendo un indicio que nos proporciona Reinach o Reinach en un sugerente ensayo sobre la muerte de Orfeo. Nota 62. Nos dice la nota. Die Mort d'Orfeo. Orfeo. La muerte de Orfeo, incluido en el volumen que he citado tantas veces. Son palabras de Freud. Ahorita no me voy a regresar a ver las citas de Reinach o Reinach. Lo estoy latinizando como en esta última pronunciación. Rey con I latina y con el puntito. Nach como Nacha o Nacho, pero sin la última letra. Reinach. Continúa Freud. En la historia del arte griego existe una situación que muestra llamativas semejanzas y no menos profundas diferencias, con la escena del banquete totémico discernida por Robertson Smith. En la situación de la tragedia griega más antigua, una banda de personas, todas las cuales reciben el mismo nombre y se visten igual, rodean a una sola persona, de cuyos dichos y actos están todos pendientes. Son el coro y el figurante del héroe. Figurante, es decir, quien representa al héroe. Ajá. Originariamente único, es decir, por lo general estamos hablando no de una banda de hermanos, sino de uno que sobresale, el héroe, quien teóricamente o con quien teóricamente nos tenemos que identificar, en teoría, ajá, conforme a una estructura griega de las historias. Uy. Continúa el texto. Posteriores desarrollos aportaron un segundo y un tercer actor para figurar unos contrapuntos y unas escisiones del héroe. Ahorita regresamos. Pero el carácter de este último, así como su relación con el coro, permanecieron inmutables. Es decir, contrapuntos y escisiones. Contrapuntos, podemos decir, ahorita si quieren lo buscamos en el diccionario, pero pensaría yo, momento, ¿sí se está grabando? A ver, sí se está grabando. Contrapuntos, podría pensar yo, eh, notas importantes en el curso del desarrollo de la figura del héroe. Ajá. Voy buscando contrapuntos, pero escisiones del héroe. Esto es también una propuesta. Yo la recuerdo de Freud, aunque seguramente podemos rastrearla en otros lugares. Escisión quiere decir división. Con escisiones, en este punto del texto, me parece que se refiere a contradicciones del mismo héroe, para que la figura del héroe sea más fácil de identificar, nos sirva más como un ejemplo. Debemos ver en el héroe como alguien que tiene una línea de pensamiento única. Si el héroe tiene conflictos, entonces podría no ser tan fácil de identificarnos con él o con ella. ¿No? Ahora ya estoy con mi navegador. Contrapunto. El contrapunto es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. Es decir, hablando del héroe, por ejemplo, podemos encontrar un, un enemigo, ajá, y al mismo tiempo en la historia encontrar un aliado al héroe, ajá, contrapuntos. Ajá. Ahorita regresamos al texto del doctor Freud. El héroe de la tragedia debía padecer. Este es, todavía hoy, el contenido esencial de una tragedia. Fíjense, aquí es justamente donde les digo, tiremos el tótem, se va a levantar otro. Y, siendo más específico, vamos a levantar
otro. Ajá. La tragedia griega. Simplemente la palabra tragedia apela a la necesidad humana de ver sufrir a alguien. Tírenlo, lleven la moralidad ahí. Cancelemos toda nuestra producción histórica cultural al respecto de las tragedias. Pepe el Toro. Pepe el Toro es inocente. Esto se los dedico a los mexicanos. O bien Shakespeare, Romeo y Julieta. Gran tragedia. Cancelemos como estamos acostumbrados para el año 2022, por medio de nuestro uso de Twitter, toda telenovela. ¿Por qué? Porque es tragedia y no queremos ver sufrir a la gente, ¿verdad? No, no, no. Somos buenos. Pero, he ahí. Y esto es curioso. He ido anticipando este punto desde hace varios videos. Nos empeñamos por tirar gobiernos. Y digo nos, estoy siendo aquí solidario. Ciertamente yo no hago ningún empeño, no tengo ningún empeño por derrumbar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Y al mismo tiempo veo una figura humana incolumne, intirable, yo. No, es decir, yo no soy esa figura, yo la veo. Ajá. Con esto me refiero a que, y este comentario lo he dicho muchas veces, a veces parecería que la humanidad entera es estúpida. Pero, pero, aquí estamos, aquí seguimos, a pesar de nuestras estupideces. No somos héroes. Tenemos justamente la necesidad de héroes para verlos sufrir a ellos. Y nosotros alentarnos al verlos sobrepasar o sucumbir por esos sufrimientos. Y en esto se ve justamente la dinámica de la horda primordial, y es aquí donde voy aterrizando el comentario. La horda primordial como una imagen que nos ayuda a acercarnos a lo que Freud propuso como lo inconsciente. Yo como parte de esa horda, yo como aquel que desea el poder. Continúa el texto. El héroe de la tragedia debía padecer. Repito, ¿vale? Y continuamos. Este es, todavía hoy, el contenido esencial de la tragedia. Y aquí está otra vez, enfatizo, el texto no lo marca, he estado rastreándolo desde hace unos capítulos atrás, no partes, sino capítulos, me parece que desde el capítulo 2 aparece esta palabra, esencia. Continúa el texto. Había cargado con la llamada, es decir, el héroe había cargado con la llamada, entre comillas, culpa trágica, no siempre de fácil fundamentación. A menudo no es una culpa en el sentido de la vida civil. A ver aquí nos va a ser útil mi conocimiento sobre las leyes. No estamos hablando
Dice el texto, a menudo no es una culpa en el sentido civil. No es algo que el sujeto haya hecho. No es algo de lo cual lo debemos hacer responsable. A él y solo a él. A ella y solo a ella. No es algo que hizo o que omitió. Puede ser, por ejemplo, que sea simplemente víctima del destino, por decirlo de una manera, víctima de la vida. Ajá. Continuamos. Casi siempre consistía en la sublevación contra una autoridad, divina o humana, y el coro acompañaba al hombre con sus sentimientos de simpatía. Procuraba disuadirlo, alertarlo, moderarlo, y cuando él, en su osada empresa, había hallado el castigo que se juzgaba merecido, lo lamentaba. Ahora bien, ¿por qué es preciso que el héroe de la tragedia padezca? ¿Y qué significa su, entre comillas, culpa trágica? Esto me emociona. Y ya sé para dónde va, pero nos remitimos al texto. Zanjemos la discusión mediante una rápida respuesta. Tiene que padecer porque él es el padre primordial. Ándale. El héroe de aquella gran tragedia de los tiempos primordiales que haya aquí. Una repetición tendenciosa. La culpa trágica es la que él debe asumir para descargar al coro de su propia culpa. Repito, es que esto está bellísimo. La culpa trágica es la que él, el padre primordial, debe asumir para descargar al coro de su propia culpa. Fíjense, vimos en el video pasado, en el cual yo le señalé, el doctor Freud está ensalzando, está señalando la figura de Cristo como un avance de las religiones previas, al cargar uno solo de los hermanos con toda la culpa del asesinato del padre primordial por los hermanos. Uno se destaca. Ajá. Y aquí la culpa no recae sobre ninguno de los hermanos, sino sobre el padre. Es decir, por eso Dios es bueno. O bien, la disciplina me duele más a mí, padre, que a ti, hijo. Vamos a continuar. La escena que se desarrolla en el teatro, es decir, en la tragedia griega, procede de la escena histórica en virtud de una adecuada desfiguración. Se diría, al servicio de una refinada hipocresía. Muy bello, doctor Freud. En aquella antigua y efectiva realidad, el padecimiento del héroe, en cambio, aquí ellos agotan su papel en la simpatía y en el lamento, y el héroe mismo es culpable de su padecer. Es decir, el padre es culpable de su padecer. Es decir, si ustedes buscan ser alfas, la puerta está abierta. Y ciertamente tengan cuidado con lo que desean. Continuamos, ¿vale? Es que es imposible no desear, es imposible no desear. ¡Ah! Deseemos, pues en eso está nuestra vida, en jugarnos por nuestros deseos. Continúa el texto. El crimen que sobre él se descarga, la arrogancia y la revuelta contra una gran autoridad, es justamente el que en la realidad efectiva pesa sobre los miembros del coro, la banda de hermanos.
Repito, el crimen que sobre él, el héroe, o el padre primordial, se descarga. La arrogancia y la revuelta contra una gran autoridad es justamente el que en la realidad efectiva pesa sobre los miembros del coro, la banda de hermanos. Así, el héroe trágico, todavía contra su voluntad, es convertido en redentor del coro. Redentor, Salvador, quien les da un orden, no una orden, sino un orden, quien les da coherencia. Ajá. Y fíjense, la otra cara de la violencia. Los hermanos se organizan para matar al único. Y como ya hay un único, un macho alfa, una hembra alfa, como ya no hay uno o una, entonces nace un héroe. A esto me refiero justamente. Si como psicólogos queremos ser tomados como autoridad, hay un costo, y ese no es el título, el reconocimiento. El costo es frente a cada paciente. El costo es, de vez en cuando, recibir a gente que no te quiere pagar. ¿Por qué? Porque te van a desafiar. Ese es justamente el costo, el desafío. Si queremos levantarnos como autoridades, esperemos los desafíos. Ahí está la puerta. Pero continuamos con el texto. Así el héroe trágico, todavía contra su voluntad, es convertido en redentor del coro. Ajá. Continuamos. Si en especial la tragedia griega, los padecimientos del chivo divino, Dionisios, y el lamento del séquito de chivos que con él se identificaba, constituían el contenido de la representación. Fácilmente se entiende que el drama que ya se había extinguido volviera a reavivarse en la Edad Media en torno de la pasión de Cristo. Fíjense, contrario a lo que podría padecer, contrario a lo que podría parecer, ya lo hice padecer al doctor Freud, el doctor Freud no está descalificando la figura de Cristo, no, la coloca al mismo nivel que la divinidad. Y eso fue algo sorprendente en el video pasado, ¿vale? Se lo señalé. Ahorita continuamos con el texto. Así, para concluir esta indagación que hemos realizado en apretadísima síntesis, querría enunciar este resultado que en el complejo de Edipo se conjugan los comienzos de religión, eticidad, sociedad y arte, y ello en plena armonía con la comprobación del psicoanálisis de que este complejo constituye el núcleo de todas las neurosis, hasta donde hoy ha podido penetrarlas nuestro entendimiento. Antes de continuar, les recuerdo, neurosis era la condición médica, psicológica, psicopatológica. Estoy hablando gibberish, palabrejas supuestamente científicas. Psicopatología, enfermedad mental, ¿vale? La neurosis era la enfermedad mental que marcó un hito, que marcó que hizo una marca en la historia y que a Freud le tocó atender. Ajá. Luego hablamos de neurosis, ahorita regreso al texto. Es que en serio podríamos hablar horas y horas de neurosis. Aquí está. Se me aparece como una gran sorpresa que también estos problemas de la vida anímica de los pueblos consientan una resolución a partir de un único punto concreto, como es el de la relación con el padre. Y hasta quizás se pueda incluir otro problema psicológico dentro de esta trama. Hemos tenido hartas veces oportunidad de pesquisar
en la raíz de importantes formaciones culturales la ambivalencia de sentimientos en el sentido genuino, vale decir, la incoincidencia de amor y odio, perdón, la coincidencia no es repito una vez más, la coincidencia, es decir, reunir en el mismo objeto amor y odio. Esto es llamado ambivalencia, ¿vale? No sabemos nada sobre el origen de esa ambivalencia. Se puede adoptar el supuesto de que es un fenómeno fundamental de nuestra vida de sentimientos, pero también otra posibilidad me parece digna de consideración, que ella, es decir, la ambivalencia, ajena en su origen a la vida de sentimientos, fuera adquirida por la humanidad en el complejo paterno, nota 63, pero voy a continuar. Justamente ahí donde la exploración psicoanalítica del individuo pesquisa hoy su más intensa plasmación, nota 64. La nota al respecto de complejo paterno dice, o más correctamente, su complejo parental. Ya no es paterno, es de los padres, es decir, papá y mamá, ¿vale? Ahorita hay una observación ahí que les puedo hacer de mi propia elaboración, de mi propio libro, pero antes de hacerla, nota 64 al respecto de esta frase. La exploración psicoanalítica del individuo pesquisa hoy, recordemos 1913, su más intensa plasmación, nota 64. Perdón. Acostumbrado a los malentendidos, no considero superfluo destacar expresamente que en las reconducciones aquí propuestas no se ha olvidado la naturaleza compleja de los fenómenos por derivar y que solo ellas pretenden agregar un nuevo factor a los ya consabidos, todavía no discernidos orígenes de la religión, la eticidad y la sociedad. Ese factor es el que se obtiene cuando se toman en cuenta los requerimientos psicoanalíticos. Me veo precisado a confiar a otros la síntesis en una totalidad explicativa. Por supuesto, doctor Freud, al menos cuenta conmigo. Pero continuamos el texto, ¿vale? La nota 64. Pero esta vez de la naturaleza de esa nueva contribución surge que en semejante síntesis ella no podría ocupar otro papel que el central, aunque se requerirá superar grandes resistencias afectivas antes que se le atribuya esa significación. Ciertamente, ciertamente. Es decir, los datos, las situaciones a las que se somete un psicoanalista por el psicoanálisis, y esta no solo es una experiencia mía, eh, es, es también experiencia de Lacan, pero para no comparar el psicoanálisis con una religión, que bien podríamos decir, todo aquel que cree realmente jugará su vida en su creencia, hablando de la religión, puedo señalar que eh, he perdido el hilo del pensamiento. Choqué con algo yo en mi elaboración y dije, ¡ay, no, espera! ¿Qué? Y en serio, ahorita me sobrevino una represión interna. Estaba hablando acerca de lo que yo no quise decir, la verdad aportada con el psicoanálisis, la verdad aportada por el psicoanálisis, es una verdad amarga, es una verdad que no le favorece al yo.
No es una... ¿Cómo decirlo? Es difícil esto. No es algo que por supuesto está en el libro, es algo que yo vivo a partir de mi contacto con el psicoanálisis. Y es justamente, tiene que ver con este vacío. No es fácil estar frente a los padres y decir yo soy. No es fácil avanzar en un mundo lleno de significados que no son míos. En serio, hay veces, y esto es especial, esto no lo obtuve en la universidad. Hay veces que me sorprendo a mí mismo hablando cosas que nunca pensé y cosas que superan por mucho, todo lo que aprendí en la universidad. Y que tampoco vinieron de mi analista, tampoco vinieron de Freud mismo. Es como si hubiera adquirido algo a partir de una pérdida. Es como si eh, lo que necesitara siempre estuvo ahí, frente a mis ojos. Y aún hoy no soy capaz de verlo. Simplemente confío que saldrá. Es algo curioso. Y esto, por supuesto, es algo mío. No es algo que yo pueda identificar como posible en todos los casos. Y ese es un horror para la psicología que pretende universalizar los resultados, garantizar que todos tendremos lo mismo. ¿Por qué? Porque somos borregos, ¿no? No. Somos ratas, ¿no? No, no somos ni borregos, ni ratas, ni perros, ni changos. Ah, somos algo más. No solo lo creo, sino lo veo. Eso sí. Y miren, es que tiene que ver con todo esto. Era yo un estudiante modelo en la universidad y salgo para darme cuenta que me sirvió de poco para acercarme a la gente. Más bien la gente desconfiaba de mí y señalaba correctamente una supuesta superioridad intelectual, un orgullo. Y luego me doy cuenta que yo necesito a la gente. Oh, dilemas de la academia. Continuamos, ¿vale? Antes de terminar, debo dejar sitio a la observación de que el alto grado de convergencia, es decir, de unión, hacia una trabazón comprensiva que hemos alcanzado en los presentes desarrollos, no puede enceguecernos. Así está escrito. Voy a cambiar esa palabra. No puede volvernos ciegos respecto de las incertidumbres de nuestras premisas y las dificultades de nuestros resultados. Solo trataré todavía dos de estas últimas, que acaso no han pasado inadvertidas para a muchos lectores. En primer lugar, a nadie puede escapársele que por doquier hemos hecho el supuesto de una psique de masas en que los procesos anímicos se consuman como en la vida anímica de un individuo. De hecho, es una duda que también a mí me surgió en mi libro. ¿Puede la sociedad pensar? Yo creo que no.
Pero vamos a ver qué dice el doctor Freud. Sobre todo, suponemos que la conciencia de culpa por un acto persistió a lo largo de muchos siglos y permanecía eficaz en generaciones que nada podían saber acerca de aquel acto. Hacemos que repito, hacemos que un proceso de sentimiento, tal como pudo nacer en generaciones de hijos varones que eran maltratados por su padre, se continúe en generaciones nuevas sustraídas de ese trato justamente por la eliminación del padre. Es decir, cómo aquellos que nacen sin padre odian al padre. ¿Cómo? Continuamos, ¿vale? Parecen en verdad unos muy serios reparos. ¿Y acaso resultará preferible cualquier otra explicación que pudiera evitar esas premisas? Sin embargo, una reflexión ulterior, es decir, después de, o casi al final, muestra que no debemos asumir solos la responsabilidad por esa osadía, sin el supuesto de una psique de masas, de una continuidad en la vida de sentimientos de los seres humanos que permita superar las interrupciones de los actos anímicos producidas por la muerte de los individuos, la psicología de los pueblos no podría existir. Chicos y chicas, el doctor Freud, en 1913, está acercándose teóricamente al ADN. Es algo que platicaba ayer con mi hermana. Ayer no, esta semana. Es increíble la cantidad de historia que ustedes y yo tenemos en una sola célula. Una sola célula. Historia. ¿Quiénes forman parte de su historia? Queridas, queridos. ¿Es su historia digna de contarse? ¿Los hice temblar? Eso espero. Y si no, pues ni modo. La lucha se hace. Dice el texto. Si los procesos psíquicos no se continuaran de una generación a la siguiente, si cada quien debería adquirir de nuevo toda su postura frente a la vida, no existiría en este ámbito ningún progreso ni desarrollo alguno. Pero, año 2022, realmente tenemos un progreso como humanidad, un progreso social. La ONU es un progreso, los derechos humanos es un progreso. Eso es discutible, eso es cuestionable y sin duda tenemos que tomar cartas nosotros para hacer de eso un progreso. No se da porque sí. ¿Cómo ves, Lobito? Me dice que si ya nos vamos a caminar. No sé qué hora sea. Ya me debí haber ido, pero no puedo soltar ahorita el texto, que está riquísimo. Estamos ya en la página 157, estamos a 3 hojas de terminar y hay un apéndice, efectivamente, pero eso ya es para otro video. ¿Tu pancita hizo feo, Lobito? A ver, aquí estoy. Repito, si los procesos psíquicos no se continuaran de una generación a la siguiente, si cada quien debiera adquirir de nuevo toda su postura frente a la vida, no existiría en este ámbito ningún progreso ni desarrollo alguno. En este punto surgen dos nuevas cuestiones. Conocer el grado de continuidad psíquica que se puede suponer en la serie de las generaciones. Me interrumpió, pero repito. En este punto surgen dos nuevas cuestiones. Conocer el grado de continuidad psíquica que se puede suponer
en la serie de generaciones y los medios y caminos de que se vale una generación para transferir a la que le sigue sus estados psíquicos. ¿Y el lenguaje, doctor Freud? Me hizo cuestionarme, ¿existe alguna relación entre la adquisición del lenguaje y el mito científico de la horda primordial? Voy a omitir ahorita la continuación de este comentario, pero continuamos ya. No afirmaré que estos problemas estén muy dilucidados, ni que la comunicación directa y la tradición, lo primero en que uno piensa, resulten suficientes. Comunicación directa, ciertamente, tradición. En general, la psicología de los pueblos se descuida poco. Repito, la psicología de los pueblos se cuida poco de averiguar la manera en que la continuidad de la disposición se establece en la vida anímica de las generaciones que se relevan una a la otra. Una parte de la tarea parece estar a cargo de la herencia de predisposiciones psíquicas que, empero, necesitan de ciertos enviones a la vida individual para despertar una acción eficaz. ¿Acaso sea este el sentido de las palabras del poeta? Seguramente Goethe, sí, ya vi. Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Qué bello. Freud volvió a citar esto, dice la nota 65. Freud volvió a citar estos versos en su esquema del psicoanálisis de 1940, obra póstuma. Esto lo localizamos, sube lobito, en el volumen 23. Permítame un segundo. Mi perrito se me queda viendo, miren, es mirada seductora. Ahí está. Dice, ya vámonos a caminar. Ven acá, lobito. Ven, ya casi acabo. Estamos a 2 páginas. Continúa Freud. El problema cobraría un aspecto todavía más difícil si pudiéramos admitir que existen mociones anímicas capaces de ser sofocadas a punto tal que no dejasen tras de sí fenómeno residual alguno. Pero no hay tal cosa. La sofocación más intensa necesariamente dejará espacio a unas mociones sustitutivas desfiguradas y a unas reacciones que de ellas se siguen. Voy a omitir mi comentario. Les dejo esta risa. No es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que le sigue sus procesos anímicos de mayor sustantividad. El psicoanálisis nos ha enseñado, en efecto, que cada hombre posee en su actividad mental inconsciente un aparato que le permite interpretar las reacciones de otros hombres. Vale decir, enderezar las desfiguraciones que el otro ha emprendido en la expresión de sus mociones de sentimiento. Por ese camino del entendimiento inconsciente, todas las costumbres, ceremonias y estatutos que había dejado como secuela la originaria relación con el padre primordial, permitieron tal vez que las generaciones posteriores recibieran aquella herencia de los sentimientos. Otro reparo podría elevarse justamente desde el modo de pensar analítico. Hemos concebido los primeros preceptos morales, ¿ven?, y restricciones éticas de la sociedad primitiva como una reacción frente a una hazaña que dio a sus autores el concepto del crimen. Nota para mí, vamos a continuar, ¿vale? Ellos se arrepintieron de esa hazaña y decidieron de esa hazaña, ¿vale? No de esa hazaña, de esa hazaña.
Ellos, los hermanos, se arrepintieron de esa hazaña y decidieron que nunca más debía repetirse y que su ejecución no podía aportar ganancia alguna. Pues bien, esta creadora conciencia de culpa no se ha extinguido todavía en nosotros. La hallamos en los neuróticos, operante de una manera asocial, es decir, sin sociedad, operante de una manera asocial para producir nuevos preceptos morales, continuadas limitaciones a modo de expiación de fechorías cometidas y a modo de prevención de otras por cometerse. Nota 66. Veas el ensayo sobre el tabú, el segundo de esta obra, es muy bello, y en parte les hablé de ella. Pero si averiguamos en esos neuróticos los actos que han provocado semejantes reacciones, sufrimos una desilusión. Y doctor Freud, el moro, dice el texto, no hallamos hechos, sino solo impulsos, mociones de sentimiento que pedían el mal, pero fueron coartados en su ejecución. En la base de la conciencia de culpa de los neuróticos no hay más que realidades objetivas psíquicas, no fácticas. Es decir, y esto sí se los dije, los neuróticos sufren no por cosas que hicieron, se culpabilizan no por lo hecho, sino por lo fantaseado, por lo sentido. Odio, disgusto, etcétera, etcétera, etcétera. También fantasías de carácter sexual. Fantasías. Y eso también es algo muy importante. Y una observación que hice de nuestro estudio de 3 ensayos de teoría sexual. Conductistas. ¿Y qué pasa cuando una persona virgen tiene culpa por un pensamiento de contenido sexual? Pensamiento, fantasía. Y hay culpa. Y esa culpa le afecta el corazón. ¿Lo medicamos también? No hay conducta. ¿O sí? Fantasía. No hizo nada. Pero, continuamos. La neurosis se caracteriza por el hecho de situar la realidad psíquica más alto que la fáctica, más alto que los hechos. Para el neurótico, en otras palabras, es más importante pensar bien que hacer cosas. Y por supuesto, como no piensan bien, se castigan. Dice el texto, de reaccionar frente a unos pensamientos con igual seriedad con que lo hacen las personas normales frente a realidades efectivas, es decir, frente a hechos. ¿No puede haber ocurrido algo semejante entre los primitivos? Tenemos fundamentos para atribuirles una extraordinaria sobreestimación de sus actos psíquicos, como un fenómeno parcial de su organización narcisista. Nota 67. Véase el tercer ensayo de esta obra. Básicamente Freud está diciendo, ya lo vimos. Continuamos. Según eso, los meros impulsos de hostilidad hacia el padre, la existencia de la fantasía de deseo de darle muerte y devorarlo, pudieron haber bastado para producir aquella reacción moral que creó al totemismo y al tabú. Así escaparíamos a la necesidad de reconducir el comienzo de nuestro patrimonio cultural, del que con justicia estamos tan orgullosos, a un crimen cruel que afrenta nuestros sentimientos. Y el enlace causal que abarca desde los inicios hasta el presente no sufriría menoscabo alguno, pues la realidad psíquica habría poseído sustantividad bastante para ser la portadora de todas esas consecuencias. En contra de esto se objetará que en efecto ha ocurrido una alteración de la sociedad desde la forma de la horda paterna hasta la del clan de hermanos. He ahí un argumento poderoso, pero no terminante aún. La alteración pudo alcanzarse de una manera menos violenta y, sin embargo, conservarse la condición
para que sobreviniera la reacción moral. Mientras se hizo sentir la presión del padre primordial, los sentimientos hostiles hacia él estaban justificados, y el arrepentimiento por ellos debió de aguardar otro momento temporal. Tampoco es concluyente una segunda objeción, a saber, que todo cuanto deriva de la relación ambivalente con el padre, el tabú y el precepto del sacrificio, lleva en sí el carácter de la máxima seriedad y de la realidad más plena. También el ceremonial y las inhibiciones de los neuróticos obsesivos muestran ese carácter y, sin embargo, se reconducen solo a una realidad psíquica, a un designio, es decir, un deseo, y no a ejecuciones. Nosotros, desde un mundo positivo lleno de valores materiales, tenemos que guardarnos de introducir en el mundo del primitivo y del neurótico, de riqueza solo interior, el menosprecio por lo meramente pensado y deseado. ¡Oh! Estamos aquí, frente a una decisión que en verdad no nos resulta fácil. Empecemos, no obstante, confesando que el distingo, es decir, la diferencia que acaso parezca fundamental a los demás, no atañe, a nuestro juicio, a lo esencial del asunto. Nuevamente la palabra esencia. Si para los primitivos deseos e impulsos poseen el pleno valor de hechos, es deber nuestro plegarnos comprensivamente a esa concepción en vez de corregirla siguiendo nuestros criterios. ¿Qué quiere decir con plegarnos, doctor Freud? ¿Reconocerla? Vamos a ver. Pero además consideremos mejor el modelo de la neurosis, que nos ha puesto en esa duda. No es correcto que los neuróticos obsesivos que hoy se encuentran bajo la presión de una hipermoral se protejan solo de la realidad psíquica, de unas tentaciones y se castiguen por unos impulsos meramente sentidos. Hay en ello también un fragmento de realidad, se destaca histórica, nota 68, pero voy a continuar. En su infancia esos hombres tuvieron esos mismos malos impulsos y en la medida en que se los permitió la impotencia del niño, traspusieron esos impulsos en acciones, ciertamente. Cada uno de estos hiperbuenos tuvo en la niñez su época mala, una fase perversa como precursora y premisa de la fase posterior hipermoral, es decir, no eran buenos, eran hiperbuenos, más que buenos. Entonces, la analogía de los primitivos con los neuróticos se establece de una manera mucho más radical si suponemos que también en los primeros, la realidad psíquica, acerca de cuya configuración no hay duda alguna, coincidió al comienzo con la realidad fáctica, es decir, los hechos, que los primitivos hicieron realmente aquello que según todos los testimonios tenían el propósito de hacer. Por otra parte, no debemos dejarnos influir demasiado por la analogía con los neuróticos en nuestro juicio sobre los primitivos. Hay que tomar en cuenta también las diferencias. Es cierto que ni en los salvajes ni en los neuróticos están presentes las nítidas separaciones que nosotros trazamos entre pensar y obrar. Pero el neurótico está sobre todo inhibido en su actuar. El pensamiento es para él el sustituto pleno de la acción. El primitivo no está inhibido. El pensamiento se transpone sin más en acción. Para él, la acción es, por así decir, más bien un sustituto del pensamiento. Y por eso yo opino, aún sin pronunciarme acerca de la certeza última de la decisión, que en el caso que ahora examinamos, uno tiene derecho a suponer lo que sigue entre comillas. En el comienzo fue la acción. Nota 69, y voy a leer las dos notas. La primera es de Strachey. Al respecto de esta frase, hay en ello también un fragmento de realidad histórica. Dice Strachey,
la distinción establecida por Freud entre la realidad psíquica y fáctica o material es examinada con muchas referencias en una nota al pie agregada por mí al proyecto de psicología. Ese estudio ya lo hicimos. Véase volumen 1, página 421. Les voy a dejar ese link. Ahora, con respecto a esta frase, en el comienzo fue la acción, dos contrastes. El Evangelio según San Juan. En el comienzo era el verbo y el verbo era Dios. El verbo, la palabra de acción. En el comienzo fue la acción, dice Freud, no con el afán de echar mierda al Evangelio según San Juan. Para poner un contraste, ¿en qué momento nosotros hacemos? Sería justo decir que psíquicamente nacemos cuando hacemos. Repito, con otras palabras, sería justo decir que yo existo en cuanto hago, no en cuanto siento, no en cuanto pienso. Esta cita en el comienzo fue la acción, viene nota 69. Esto es tomado de Fausto, escrito por Goethe, parte 1, escena 3. Ya nos vamos, Lobito. Dice, la nota de pensamiento adoptada por Freud en este ensayo fue retomada y proseguida en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Capítulo 10. Más tarde, en El porvenir de una ilusión. Y en particular el capítulo cuarto. Y por último, en el texto Moisés y la religión monoteísta. Yo me despido, chicas y chicos. Este Lobito también se despide conmigo. Saluda, Lobito. Diles, cuéntales cómo sufre el Lobito. Ay, sí, sí. Patita Jones. Patita Jones. Patita Jones. Ay, sus ojazos. Te vas a caer, te vas a caer. Ay, sí, la panza de lobo. La panza de lobo. Rar, rar, rar. Rar, rar, rar. Bueno, se finí. Se acabó Tótem y Tabú. ¿Cómo ves, Lobito? Acabamos Tótem y Tabú. Ven, dame un abrazo. Acabamos Tótem y Tabú. Felicidades. Y gracias. Gracias por este texto. Gracias por no pedírmelo, por hacerlo, por placer, por el puro placer. Este perrito y yo nos vamos a pasear y después voy a ir a jugar Magic con mis primos. Nos vemos. Para compartir brevemente el apéndice, les comento. Escritos de Freud que versan sobre antropología social, mitología e historia de las religiones. Va a ser un video incompleto. Les voy a leer los textos, pero estoy viendo que tenemos leído en este momento justamente hasta la mitad. Tótem y Tabú se encuentra en medio de la lista de textos, es decir, los demás, la gran mayoría ya los tenemos, estoy viendo, pero, ay, no es cierto, no, sí faltan bastantes. Pensé que era una página, van a ser dos, nos va a tomar alrededor de 5 o 6 minutos, pero será uno de estos videos en este canal en donde conforme vaya avanzando voy a ir anexando los links a los títulos de los textos, ¿vale? Sin más, gracias, doctor Freud, por su obra. Gracias a ustedes por escucharme. Y nos estamos viendo pronto para continuar con el volumen número 13. No sé cuántos textos nos falten, pero faltan todavía algunos. Bye.